Bueno, buenos días a todos quienes están conectados. Les voy a presentar este tema, que es el mapa epitelial en ectasia corneal. Eh, Hay varios doctores que yo conozco, muchos otros que no todavía, que a mí me gusta conocer. Yo hice medicina en la Universidad Católica, luego hice oftalmología en la Fundación y el fellow del semestre anterior, y luego unos posgrados en salud pública y gestión en salud. Bueno, eh, creo que hay un micrófono que está encendido, que no sé si los puedo silenciar acá, pero no, creo que no. Eh, no sé si alguien tiene el micrófono encendido, que escucho un... Ahí. Muchas gracias. Y entonces, bueno, para partir hablando de esto, de qué tan frecuente es la ectasia, eh, hay varios reportes acerca de las prevalencias de la enfermedad, muy variables, obviamente, porque esto depende absolutamente del método diagnóstico que nosotros utilicemos. Hay un metaanálisis bien grande que intenta recolectar muchos datos sobre incidencia y prevalencia. Como les decía, difiere mucho de acuerdo a la tecnología utilizada para el diagnóstico también, y así como con los criterios diagnósticos que uno utiliza para detectar queratocono. En este metaanálisis de 7 millones de pacientes, o sea que engloba un montón de estudios, más o menos la prevalencia es cercana a 130 por cada 100.000. Insisto en que es muy variable, va desde 0,2 hasta muchos más casos por cada 100.000. En Estados Unidos cerca de 50, lo que se sabe, pero es una enfermedad que ha ido aumentando su diagnóstico, así como también ha aumentado su pesquisa, muy probablemente porque es un examen, la topografía corneal, que sigue siendo el gol estándar, el examen que uno utiliza para el screening previo a una cirugía refractiva. Hay muchas comorbilidades asociadas, muchas, acerca del tejido conectivo, hay enfermedades del ámbito metabólico, genético, otras enfermedades oculares asociadas y otras asociaciones. Me parece que dentro de lo que uno le toca ver en el día a día, obviamente la obesidad y el SAOS, que es esta apnea obstructiva del sueño, es muy frecuente, y uno ve la asociación cercana a un 24% de ese tipo de pacientes podrían presentar alteraciones del tipo ectasia. Eh, Hay otras asociadas y que uno ve con alta frecuencia, la queratoconjuntivitis vernal, me ha tocado ver varias en este último tiempo, y obviamente el síndrome de Down, que uno lo asocia no solo a enfermedades ectásicas, pero que está muy presente. Por lo tanto, es algo que uno tiene que ir a conversar con los pacientes y buscar algo más allá de la propia ectasia, así como uno ve signos, además del topográfico, obviamente el examen clínico, pero el examen clínico general del paciente también nos puede dar algunas señales. Y acá vi que hay algunos becados conectados, entonces en esta parte quizá más introductoria, pero creo que nunca está de mal recordarla, la tomografía lo que hace es tomar varios puntos y analizarlos. Y en esta tecnología, estas imágenes que se toman en cada cross-section, en el caso del chain que es lo que utiliza Pentacam, depende de qué tecnología uno tiene, si el anterior o el HR, va a depender la cantidad de imágenes totales que se toman y la cantidad de puntos de elevación. Me parece a mí lo más importante es destacar que estas son imágenes que son cross-section, que uno lo ve en el diagrama abajo, no tengo puntero acá, pero abajo en esta como tipo estrella, mientras que el PopScan, que es una tecnología quizá un poco más antigua, obviamente varios la hemos utilizado, no son imágenes que tomen imágenes seccionales, sino que son más bien imágenes paralelas y a partir de eso reconstruye. No tiene un punto central en torno al cual gira la imagen como si ocurre en el chain-flow, por lo tanto las mediciones van a ser distintas y no son siempre iguales. Cuando uno toma una imagen por Pentacam o por Opscan, obviamente no va a ser iguales. En Opscan muchas veces el astigmatismo tiende a ser mucho más certero que el que uno ve con topografía. Entonces, cuando uno analiza estos temas, voy a hacer esta parte más introductoria, pero lo que uno tiene que ver son los mapas de elevación, ¿cierto? O sea, lo que uno quiere detectar acá es una superficie corneal que está más elevada respecto al resto de la superficie. Ahora, no existe una superficie de referencia estándar.
como sí ocurre, por ejemplo, en mediciones geográficas o en aviación, etcétera, en que hay un nivel del mar estándar y sobre eso se calculan todas las alturas. Entonces, por ejemplo, los pilotos saben perfecto a qué altura están respecto al nivel del mar o respecto a distintas referencias geográficas. Acá no tenemos una córnea estándar ideal con la cual podamos comparar las tomografías de los pacientes. Por lo tanto, lo que se hace es, en cada examen se toma una nueva superficie de referencia y eso da cierta variabilidad, obviamente. Ahora, ¿cómo uno puede construir una superficie de referencia a partir de los propios datos del paciente? Existen tres formas más usadas: el Best Fit Sphere, la elipse o el elipsoide tórico, tórico dice, no tópico, tórico. Por lo tanto, en estas tres escenarios para poder hacer una superficie de referencia, la más utilizada, obviamente, y ustedes lo ven en el reporte, la topografía arriba a la izquierda siempre aparece, cuál fue la técnica que utilizó el tecnólogo para utilizar esta superficie de referencia, sobre la cual se compara la propia córnea del paciente. Es decir, tomo todos los puntos del paciente, construyo una superficie de referencia, luego en base a eso comparo la propia córnea del paciente. Eso, si uno piensa más allá, tiene una serie de complejidades y es porque no tenemos ni siquiera la misma imagen corneal del paciente para compararlo a lo largo del tiempo, sino que vamos a tener distintas superficies de referencia en cada una de estas tomas. Y entonces esto es lo que les contaba. Cuando uno quiere asumir esta referencia de córnea, entre comillas, normal, construye esta superficie, y uno hace esto obviamente para poder resaltar aquellas zonas que están más elevadas que el resto, como sería en el caso de las ectasias corneales. Pero volver a recordar que no existe una superficie corneal promedio o normal contra la cual uno se pueda comparar. Y en los ejemplos que aparecen ahí, obviamente, si ustedes ven la imagen en este cuadrito azul, si uno tiene en la parte inferior una córnea normal y construye una superficie de referencia, obviamente no van a haber grandes diferencias entre la superficie construida y la córnea normal. Sin embargo, si yo tomo todos estos puntos y construyo una superficie de referencia, entonces aquellos puntos que están más elevados van a destacar por sobre esta superficie teórica construida. Obviamente, si uno lo piensa, mientras más puntos alterados o más puntos elevados yo tenga en una córnea, y si tomo todos esos puntos de la córnea y construyo una superficie de referencia, van a afectar la superficie de referencia. O sea, no es lo mismo construir una córnea, construir una superficie de referencia con algunos puntos elevados versus tener una córnea con muchos puntos elevados o con gran irregularidad, porque se va a formar una superficie de referencia también más anormal. Eso es un problema. Y eso tiene problemas tanto a nivel, pensando en un queratocono o en una ectasia, pero también tiene problemas cuántos puntos uno mete en esta superficie de referencia, y eso obviamente va a cambiar. Por ejemplo, ustedes ven acá como en la imagen superior izquierda hay un diámetro de 7 milímetros versus un diámetro de 9 milímetros de superficie de referencia. Si uno cambia el diámetro corneal a incluir, va a cambiar esta superficie de referencia, obviamente porque si yo tomo un diámetro de 9 milímetros, voy a incorporar puntos mucho más planos que están en la periferia, por lo tanto, mi superficie de referencia va a ser mucho más plana que lo normal y probablemente van a destacar puntos más altos. Esto es para ver que esto se ha hecho varias veces, pero en realidad la mejor forma, se pensó que el elipsoide tórico podría haber sido la mejor forma de encontrar queratocono como superficie de referencia, pero en realidad no. Lo que se ocupa actualmente es la esfera de mejor ajuste. Hay que tener mucho cuidado también con los astigmatismos, porque astigmatismos muy altos, y esto me toca ver varias veces, pueden dar algunas imágenes sospechosas, pero solo se trata de lo mismo. Zonas de mayor curvatura, por lo tanto las superficies de referencia cambian, y hay que ver bien las zonas de elevación para poder darse cuenta si esto tiene más bien forma de astigmatismo o estamos en presencia de una ectasia. Por lo tanto, entrando al tema de la detección de las ectasias. ¿Por qué es tan importante? Bueno, no solamente para quien va a tratar las ectasias, que son la gente que nos dedicamos al segmento anterior, sino también para todos los oftalmólogos que hacen cirugía refractiva. Y eso es muy importante. O sea, uno toma una topografía y debe ser capaz de detectar aquellos elementos de alarma que aparecen en la topografía.
Y la razón de eso es que obviamente mi procedimiento, sea LASIK o PRK o SMILE o lo que uno quiera hacer, podemos inducir, ¿cierto?, una ectasia iatrogénica, una ectasia post-LASIK, incluso que puede ser en la cirugía de superficie, como es el PRK, ahora estamos haciendo el trans-PRK, puede ser precoz, puede ser un poco más tardío, pero la idea siempre va a ser evitar tratar a esos pacientes o hacer una cirugía más de superficie o incluso combinarla en muchos casos, como se llama el LASIK extra o PRK extra, en la que se combina con crosslinking. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta detección de la ectasia? Y para eso existe el Belin Ambrosio, muy conocido obviamente, y es generalmente la última hoja que anexa el tecnólogo al reporte, y en ella incluye mediciones de grosor y de elevación distintos. ¿Y qué tiene de distinto? Ustedes recuerdan lo que hablamos anteriormente, en la que uno tenía superficies construida a partir de la totalidad de los puntos corneales. En este caso tenemos una superficie de referencia mejorada. ¿Y qué tiene de mejor? Como yo les comentaba anteriormente, si tengo muchos puntos elevados en una córnea y construyo una superficie de referencia a partir de eso, mi superficie de referencia también va a estar un poco más alterada. ¿Qué hace acá? Toma el punto que está más elevado y excluye, en relación a esta zona más delgada, más elevada, la superficie que está inmediatamente contigua, en general 3,5 a 4 milímetros. Y eso está anotado, generalmente está anotado en el informe. Aparece cuánto fue la zona más o menos que se excluyó eh, para poder construir una superficie nueva de referencia y a partir de esa nueva superficie comparar con la córnea normal. Y eso es lo que muestra el Belin Ambrosio. Y eso nos permite, obviamente, detectar o detectar con mayor precisión aquellas elevaciones corneales. Si yo excluyo de mis puntos de construcción todo lo que está alrededor de este punto más delgado, entonces voy a construir una superficie de referencia con el resto de los puntos y a partir de esa nueva superficie comparo la córnea original y entonces voy a hacer destacar aún más aquellos puntos elevados. Y eso es lo que muestra el Belin Ambrosio en categorizaciones. Según las elevaciones, muestra si está en verde, amarillo o rojo. En el Belin Ambrosio, en este mismo reporte, si ustedes ven abajo a la derecha, siempre va a mostrar el índice de progresión paquimétrico, y en él hay una serie de D, aparecen unas D abajo, lo vamos a ver más adelante, y en esas D lo que hace es comparar más o menos cuánto está desviado desde lo normal. Las elevaciones frontales, que es el DF, el DB, que es la elevación posterior, el punto más delgado, el desplazamiento del punto vertical, que tiene que ver con la aparición de algún cono, y el DP que tiene que ver con la paquimetría o el grosor corneal. Y en general hace un promedio de todas estas D pequeñas y da un D promedio, que es la D mayúscula que uno ve al final. Y el punto de corte está alrededor de 1,27 más menos. Pero es importante mirar las otras D porque obviamente si yo miro el Belin Ambrosio en los mapas típicos y tengo una elevación, por ejemplo, frontal alterada, obviamente el DF en estas D pequeñas va a salir alterado y eso uno lo tiene que mirar. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo podemos detectar aquellas ectasias que quizás no son tan evidentes? Y entonces hay que reconocer estas entidades que se llaman subclínicas, ¿cierto? Y en las entidades subclínicas es importante tener algún conocimiento de qué elementos topográficos son importantes. Y ahí, obviamente, esto lo notarán en varios médicos que llevan muchos años haciendo esto, se darán cuenta que hay muchas veces que hay topografías normales y que igual hacen una ectasia después. Si bien es cierto, no es la gran mayoría de los casos, pero existe. Y eso nos hace pensar de que hay algo que no estamos siendo capaces de ver, que no estamos siendo capaces de diagnosticar y que se nos están pasando algunos signos más sutiles de ectasia que la topografía no está siendo capaz de detectar. Y entonces por eso aparece esto, y ahora entro al tema, de la medición con otra tecnología. Ya no ocupa la cámara rotatoria de Chainsflux, sino que se ocupa una nueva tecnología que es el OCT, ampliamente obviamente usado en retina, pero que ahora tiene aplicaciones en córnea y en segmento anterior.
Lo que hacen acá es, estos estudios, ya desde el 2016, intentan detectar alteraciones epiteliales en queratoconos subclínicos. Entonces, tienen pacientes conocidos, normales, pacientes que ya fueron diagnosticados. Recuerden que siempre el gol estándar va a ser la topografía con queratocono subclínico, y entonces en estos dos grupos de pacientes eh, comienzan a hacer OCT. Y entonces comienzan a darse cuenta de algunas cosas. Si ustedes observan la imagen superior, hay tres columnas: paquimétrico, epitelial y estromal. O sea, tenemos corneal total, epitelial y estromal. Ya están en las filas, hay dos filas, normal y subclínico. Y lo que ellos se dan cuenta es que el epitelio puede mostrar en algunos casos de subclínico, no hacia los normales, algunas alteraciones epiteliales eh, que tienen relación con la parte eh, estromal probablemente, y tiene que ver con esta comunicación que existe a nivel celular entre el estroma y el epitelio. Es decir, el epitelio ellos vieron que era más grueso hacia superonasal e inferior a inferotemporal, o sea, un epitelio más delgado en inferotemporal, que es lo más frecuente que ocurre en pacientes con queratocono. Entonces, de alguna forma el epitelio, lo que se piensa y lo que vamos a ver más adelante, es que podría estar dando señales más precoces, en algunos casos obviamente, acerca de los cambios que ocurren a nivel estromal. Acá hay una serie de otros ejemplos, quizá uno se marea al ver esta imagen, eh, pero quizás lo más importante de ver acá es que en el ejemplo 1, que está todo normal, no hay mucho que decir. En el caso número 2, que es la segunda fila, ustedes se dan cuenta que el primer mapa, que es el paquimétrico, muestra alteraciones, el epitelial alteraciones que son concordantes, y el estromal normal, o sea, algo absolutamente concordante, incluso con la topografía que aparece en último término. Cuando ustedes ven el tercer caso, que es un queratocono subclínico, hay algunas pequeñas alteraciones epiteliales, pero no mucho más en el resto, solo epiteliales. Y en queratoconos ya frustros, eh, después podemos hablar de la discusión de acerca de las nomenclaturas. Hay un metaanálisis entre paréntesis, hace 2 años, si no recuerdo mal, que habla acerca de la terminología que se usa en la literatura para hablar de queratocono subclínico o frustro. Uno a veces lo ocupa como sinónimo, pero en realidad tiene alguna sutileza. Y bueno, en el queratocono frustro, que es el caso 4, que es el último, ustedes ven cómo se ve en la topografía, que es la última imagen, una imagen de astigmatismo, pero que en el mapa epitelial, que es el mapa del medio, se ve una zona más azul que corresponde a la zona más adelgazada de epitelio, mientras que el paquimétrico y el estromal no muestran grandes alteraciones. Esto es solo para ver qué tan... este es otro estudio para mostrarles qué tan frecuentes son las alteraciones epiteliales. Ustedes ven que hay varios grupos de pacientes, y con esto lo que les quiero mostrar es que el epitelio es una estructura muy olvidada, muchas veces que no se le presta mucha atención, pero que sin embargo, vamos a ver más adelante, tiene un poder refractivo importante, que uno no lo debe, digamos, minimizar, y que se altera en varias condiciones. Por ejemplo, vemos acá en lentes de contacto, en ojo seco, muy, muy importante, eh, en LASIK o PRKs previos, y en queratocono, obviamente. ¿Cuál va a ser la diferencia en estas patologías? La diferencia va a estar principalmente en el patrón. ¿Qué patrón muestran de distribución las alteraciones epiteliales? Y eso nos va a dar la clave en estos tipos de pacientes, en las que vamos a ver alteraciones del grosor corneal. Solo para mostrar que en los exámenes mostraron en este estudio que tenían repetibilidad, es decir, cuando se usa varias veces por un mismo tomador de imágenes, y la reproducibilidad cuando son varios distintos evaluadores que toman el mismo examen. Sin ver más allá los números, pero en conclusión, sí se cumplía, es decir, sí cumplían con estos valores que les contaba anteriormente, de reproducibilidad y repetibilidad, tomar OCTs de epitelio en distintos grupos de pacientes.
Acá hay algunos de los resultados, pero en general se da bastante consistente entre distintos evaluadores y dentro del mismo evaluador. Ustedes pueden ver cómo ya uno empieza a ver alteraciones de epitelio distintos. Eh, Siempre se muestran dos imágenes acá, en un ojo seco leve, en un ojo seco más avanzado. Ustedes ven las imágenes superiores y ven cómo el epitelio que está en amarillo muestra zonas mucho más irregulares, ¿cierto? Que en un ojo seco más leve. Eh, Acá otro estudio que lo que hace es bastante interesante porque toman a pacientes que ya obviamente habían sido diagnosticados con queratocono, que iban a ir a crosslinking, y entonces lo que hacen es tomar un examen, una topografía, con el epitelio del paciente, obviamente una topografía normal, previo al crosslinking, y remueven el epitelio y vuelven a medir. Y hay algo que llama bastante atención. Si ustedes se fijan, no tengo puntero, pero si ustedes se fijan, los valores que toman en promedio previo al crosslinking con epitelio y previo al crosslinking sin epitelio, si ustedes se fijan, son mayores los valores sin epitelio. Y eso es muy relevante porque lo vamos a ver más adelante, pero lo que uno tiende a pensar con eso, lo que dicen los autores, es que puede haber una especie de compensación del epitelio que de alguna manera, en la zona más curva, que de alguna manera intenta enmascarar o compensar los defectos que hay estromales. Y si ustedes se fijan, obviamente lo que aparece acá es que las curvaturas son mayores si es que uno saca el epitelio y vuelve a tomar el mismo examen. Hay una serie de cosas que uno podría criticar a este estudio, pero en realidad eso es como lo que me pareció a mí más relevante de mencionar de este estudio, cómo el epitelio en un mismo paciente puede cambiar obviamente las mediciones del examen, que uno considera el gol estándar, que sigue siendo la topografía. Entonces, en este estudio que les voy a mostrar, intento mostrarles varios ejemplos, como un poco para consolidar lo que hemos hablado anteriormente, y es hablar de este enmascaramiento que produce el epitelio sobre el estroma de la córnea subyacente. Y es importante en varias patologías o en varios ejemplos que vamos a ver, porque, como les mencioné anteriormente, el poder refractivo del epitelio en los 2 milímetros centrales es más o menos una dioptría, que va en un rango de 0,5 a 1,8, pero es bastante importante. Y si uno toma los 3,5 milímetros centrales, es de 0,85 dioptrías, lo cual es bastante considerable si es que uno está pensando en cirugía refractiva. Eh, es un valor que cuando yo lo estaba estudiando me llamó bastante la atención por la misma razón. Eh, y en esto, este efecto del epitelio podría explicar lo que se produce en la regresión miópica. Es decir, lo que uno ve que muchos pacientes pueden tener regresiones, lo que ocurre es que como cuando uno hace un tratamiento láser en miopía, lo que hace es aplanar la zona central. Por lo tanto, en zonas más planas del estroma, el epitelio que va sobre ese estroma va a tender a ser un poco más, un poco más grueso, producto que una zona más plana. Por lo tanto, eso puede ser una de las posibles explicaciones acerca de la regresión miópica, o por el contrario, lo que se produce en el síndrome apical que uno ve en la hipermetropía, en que también uno deja una especie de zona más curva, que se hace mucho menos para hipermetropía, pero también podría explicar alteraciones epiteliales que tienen implicancia refractiva en este tipo de pacientes. Solo para darle algún ejemplo y con esto terminamos. Ustedes ven acá un mapa típico, topográfico, que es la parte superior, con sus mapas, ¿cierto? Sagital, elevación frontal, grosor corneal, elevación posterior, y el análisis de Bellin-Ambrosio, que es lo que yo le había comentado anteriormente, que se ven los mapas corneales normales, se ve la zona de exclusión, ¿cierto? Que acá aparece 3,5 milímetros, aparece en el informe 3,5 milímetros. Se tomó un diámetro de 8, ustedes pueden ver los datos de la topografía, y ven cómo el Bellin-Ambrosio aparece tanto en la parte frontal como posterior, normales.
Cuando se analiza la parte epitelial, este es un paciente que iba a cirugía refractiva, ustedes se dan cuenta, donde aparece la flecha, cómo el epitelio muestra alteraciones significativas. Eh, o sea, hay un grosor epitelial que llega a 128, 127, siendo 121 en la parte central. Eh, ¿Qué significa esto? Que esto de decir el epitelio mide 50 micros uniforme para todos, no es así. Es como, me parece a mí lo mismo que uno dijera, bueno, las córneas son 520 para todo el mundo y hagamos todas las cirugías pensando en lo mismo. Creo que un poco el epitelio pasa a ser lo mismo. Es como que uno si lo trata de forma universal de esa manera, eh, podría estar cometiendo algunos errores. Por ejemplo, en este paciente, si uno no tuviera el mapa epitelial y obviamente hace un LASIK y hace un flap 120, ahora que está el femtosegundo, probablemente va a tener un paciente subcorregido, o sea, va a tener un defecto refractivo residual importante y un paciente insatisfecho, producto de que no estaba analizando todas las variables. Entonces eso es importante a considerar en la planificación, sobre todo ahora que uno puede hacer el trans-PRK, ¿cierto? Que tiene un mucho mejor perfil para ablación de epitelio y en la que uno puede ir seteando, de acuerdo a lo que uno va encontrando, el grosor del epitelio que quiere remover. Eh, Acá tenemos algunos otros ejemplos. Vamos a ir en orden. Por ejemplo, arriba a la izquierda ustedes pueden ver qué ocurre en el epitelio en un paciente post-LASIK miópico. Ustedes ven en el mapa paquimétrico que está esta zona más azul central, que obviamente tiene que ver con el aplanamiento de un paciente que fue sometido a un LASIK miópico. En el mapa que está inmediatamente a la derecha, ustedes ven cómo hay una suerte de irregularidad del epitelio, pero más bien un engrosamiento en toda esta zona. O sea, hay una correlación entre aplanamiento estromal producto de un LASIK miópico y un engrosamiento compensatorio del epitelio, llegando a grosores de 75, 76, como ustedes ven, que está absolutamente por sobre lo que uno esperaría. Y eso podría estar explicando algún fenómeno de regresión post-cirugía refractiva. Otro ejemplo, el que tenemos al lado, que dice arriba Warpage corneal por lente de contacto, ustedes pueden ver cómo hay ciertas alteraciones a nivel en la curvatura sagital de la topografía, que uno lo podrían confundir, pero cuando uno ve el mapa paquimétrico y ve el mapa epitelial, ve que hay una especie de compensación epitelial que no tiene un patrón claro con la topografía, por lo tanto uno tiende a pensar que esto más bien se trata de un WERPEC, de una especie de compensación epitelial más allá de algo octásico. En el ejemplo, en el D, que aparece abajo a la izquierda, vemos cómo un paciente tuvo una epitelización irregular por su cirugía y ustedes ven cómo hay islotes de epitelio mucho más engrosados, algunas zonas incluso adelgazadas, paracentrales, y eso podría estar explicando que en este paciente, por ejemplo, tenga muchas alteraciones visuales post cirugía refractiva, encandilamiento, visión borrosa, etcétera, que podría estar explicado por esta alteración epitelial. Y abajo a la derecha ustedes pueden ver cómo muchas veces podemos, no solo ante casos de duda, sino ante casos que ya están diagnosticados o que uno tiene alta sospecha de queratocono subclínico, puede tener zonas que se correlacionan de adelgazamiento estromal con zonas de epitelio que tiene esta forma de dona más central que podría también estar explicando en la zona cercana al ápice del cono, una zona mucho más delgada de epitelio. Acá hay algunos otros ejemplos, y es bastante evidente en este caso, pero solo para mostrarles los siguientes casos que no son tan evidentes. Ustedes ven un paciente acá con sus topografías, como podría ser un paciente estándar que uno puede ver en la consulta, con un queratocono muy marcado en ambos ojos, con mapas, en la parte inferior aparece el mapa paquimétrico y el epitelial, con adelgazamientos paquimétricos estromales y también mucho más marcado, ¿cierto? El mapa epitelial en este caso, lo que ustedes ven es que hay un adelgazamiento, ¿cierto? En el ojo derecho muy marcado hacia inferotemporal y en el ojo izquierdo quizá no hay un adelgazamiento tan marcado hacia inferotemporal, pero sí hay un engrosamiento superonasal compensatorio. Ustedes lo ven como una especie de media luna más amarillenta, anaranjada en el ojo izquierdo, mientras que en el ojo derecho aparece una zona más azul, hacia inferotemporal,
que da cuenta de este adelgazamiento epitelial. Acá hay otros ejemplos. Lo mismo, un paciente que tiene una topografía, ustedes ven el mapa sagital arriba a la izquierda, hay una simetría, ¿cierto? Hay una simetría de predominio inferior, a uno se le enciende la alarma que podría haber algo, uno va a mirar el mapa de elevación posterior, la verdad es que no hay mucho, mira el Belin Ambrosio y aparece algo alterado en el Belin Ambrosio frontal, o al menos sospechoso, y entonces uno va a mirar el mapa epitelial. En el mapa epitelial que está abajo a la izquierda aparece epitelio que eh, está algo más engrosado. ¿Se fijan? Una zona que está ahí con círculo rojo y esa zona más amarillenta anaranjada muestra un epitelio que está mucho más engrosado. Pero cuando uno va a mirar la parte estromal, se da cuenta que no hay elevación eh, correspondiente de la parte estromal. Por lo tanto, uno en estos casos podría decir que esta alteración de las curvaturas axiales topográficas se da a expensas de un epitelio anormalmente más grueso en esa zona, pero que no tiene que ver con algo ectásico de fondo. Entonces, de esa manera uno puede ir conjugando estos datos y obtener mayores conclusiones que el mapa total que nos muestra la topografía. Acá hay otro ejemplo y en el que ustedes pueden ver que acá hay una alteración un poco mayor, ¿cierto? O sea, hay una simetría mucho más marcada, una queratometría máxima 48.4, claramente asimétrico, uno empieza a sospechar, uno va a mirar el Belin Ambrosio, ve que hay en la parte frontal alguna alteración, obviamente si ustedes se fijan, el DF aparece en rojo acá, porque la zona frontal está alterada, va a mirar el mapa epitelial. Y en el mapa epitelial lo que aparece, y acá por eso conviene hacer este análisis, es que cuando se analiza, ustedes ven abajo hacia inferior, se ve las curvaturas, ¿cierto? Que tiene que ver con lo mismo que muestra la topografía, pero cuando ustedes ven la elevación posterior y la elevación estromal, que son los mapas que están justo al medio de la pantalla, con dos círculos rojos, ustedes ven que no hay relación. Es decir, hay una elevación estromal abajo, pero en la parte superior, la elevación posterior está en la zona superior. ¿Se fijan? O sea, hay una elevación estromal que se muestra hacia inferior, pero una elevación posterior más hacia superior, con un epitelio que está mucho más grueso hacia la zona, digamos, eh, inferior. Entonces, ahí probablemente lo que uno debería pensar es que el epitelio podría estar produciendo estas zonas de elevación estromal, porque sería muy extraño, y eso es para otra discusión, pero que los queratoconos de origen superior, propiamente tal o conceptualmente, no lo son, sino que se comportan como ectasias diferentes. Es no un tema zanjado, pero en general no es lo que se produce. Entonces, en estos casos de alteraciones, obviamente uno podría optar por una cirugía refractiva, pero probablemente algo mucho más conservador, como un PRK o un PRK extra, combinarlo con crosslinking, porque hay alteraciones que pueden ser compatibles. Bien, eso, para no alargar innecesariamente la presentación, espero que se haya entendido algunos conceptos generales que básicamente son tomar en cuenta el epitelio, que no es 50 micras uniforme para todos los pacientes y que es una estructura importante, con poder refractivo importante, y que tenemos que buscarla, que tenemos que adoptar esta herramienta en nuestra práctica habitual, eh, en casos obviamente un poco más límite o dudosos en un principio, que nos puedan aportar mayor información para el tratamiento de nuestros pacientes, tanto aquellos pacientes que van a ir a una cirugía refractiva, como aquellos que ya de frente tienen queratocono diagnosticado. Eso, espero que les haya gustado la presentación. Si hay alguna duda, pregunta, inquietud, yo encantado. Así que muchas gracias.